Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan esta mañana en nuestro canal virtual. Pues la Iglesia Cristiana Verbo en este domingo, pues no es la excepción, no hemos hecho excepción. Como cada día queremos alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana predica nuestro anciano Fernando Moreta, parte del Consejo de Ancianos de la Iglesia Cristiana Verbo El Condado. Y pues, Fernandito, pido al Señor de que Él sea dándote doble porción de su Espíritu Santo, que te dé una doble unción esta mañana para que todo lo que salga de tu boca, de tu garganta, de tu pensamiento, de tu corazón, venga directamente del poder de nuestro Dios Todopoderoso. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio y bendigo a tu familia. Fernandito, por favor, si eres tan amable, el tiempo es tuyo, si habilitas tu micrófono y comenzamos, por favor. Gracias, Pato. Buenos días, queridos hermanos. Siempre es un gusto el poder compartir. Al iniciar esta semana, esta nueva semana, ya en un segundo semestre de este año que, como todos nos damos cuenta, parecería que pasa muy deprisa. Ya estamos en el mes de julio, entrando, como digo, a un nuevo semestre, pues, y vemos que cada situación, cada tiempo tiene su circunstancia, ¿no? Estamos viviendo ya una nueva época, una nueva temporada en medio de nuestro país, creo que el mundo entero. Las cosas de cierta manera se empiezan a normalizar, se empiezan a reanudar, y bueno, creo que eso en alguna medida, pues, nos da la pauta de pensar de que, bueno, Dios nos ha mantenido hasta este momento y lo seguirá haciendo. También escuchamos que estamos prontos a reabrir las reuniones presenciales. Y bueno, hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos dar gracias a Dios. Creo que es innumerable la cantidad de palabras o de respuestas que realmente podríamos dar gracias al Señor. Pero bueno, en fin, gracias a Dios por esta mañana porque nos podemos reunir, porque podemos estar juntos a través de este mecanismo, de estos medios virtuales que todavía no son de utilidad. Antes de empezar con el mensaje, quería saludar a todos nuevamente y de manera especial a Soñita, ¿no? Que como ya se lo festejó al inicio, pero no quería dejar pasar por alto también el hecho de saludarla por su cumpleaños y desearle lo mejor de lo mejor a él, a su familia. Son miembros muy queridos como todos de nuestra congregación, así que un saludo de nuestra parte también, Soñita. Bendiciones abundantes y que, bueno, el Señor multiplique su gracia y su favor sobre ti. Bien, hermanos, bueno, el tema que yo quiero compartir en esta mañana se llama, lo he denominado el poder del acuerdo. Seguramente ustedes vieron a través de redes sociales cuando se publica, ahí lo ponen el tema. En verdad, muchos de nosotros quizás no logramos entender y captar lo que implica el acuerdo. El acuerdo es algo que trae poder, absolutamente un poder que a veces no nos imaginamos. Es importante que entendamos esto nosotros como creyentes, porque si bien es cierto, hay ciertos factores que no nos dificultan el hecho de que nos podamos poner de acuerdo en muchas de las cosas por nuestra forma de pensar, por nuestros criterios, culturas, etcétera, etcétera. Pero quiero dejar en claro que este tema es sumamente importante entender que primeramente es un principio espiritual, es una ley espiritual dada por Dios para el creyente y nosotros debemos optimizar y tomar todos esos recursos para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra vida. A lo largo del mensaje vamos a aprender mucho acerca de lo que esto implica y los efectos que tiene en la vida del creyente. Ahora, pensemos por un momento, en la escritura nosotros encontramos una variedad de historias muy preciosas que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo quiero empezar con un ejemplo mencionando a un personaje que se menciona en el Antiguo Testamento y particularmente en el libro de Génesis, que creo que va a ser de mucha utilidad para lo que quiero compartirles en esta mañana.
Todos nosotros hemos oído hablar seguramente de Enoc. En el libro de Génesis se relata una pequeña historia y casi en muy pocos versículos acerca de la trascendencia de este hombre en una relación muy cercana y estrecha con Dios. Este hombre llamado Enoc, creo que es un ejemplo vivo para los creyentes, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia en general. Ustedes saben que, por ejemplo, como anécdota, simplemente que Enoc fue el padre del hombre más longevo del planeta, pues fue padre de Matusalén. También Enoc es pues el tatarabuelo de aquel hombre que construyó el arca y salvó a la humanidad por su confianza y por su creencia en Dios. Me refiero a Noé. Ustedes saben muy bien acerca de la historia de Noé. Pero particularmente voy a empezar por lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 5, verso 24, para entender lo que este hombre ejemplarmente nos enseña acerca del tema que quiero compartirles en esta mañana. Y en el libro de Génesis, muy fácilmente, muy corto, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si tú tomas el libro de Génesis y particularmente muchos de los primeros capítulos, vas a entender que este pasaje o este versículo resalta en medio de todos los pasajes porque habla de que todos murieron, llegaron a cierta edad y murieron. Pero llegamos a este personaje para mí trascendental y fundamental como ejemplo para nosotros como creyentes. Dice que él caminó con Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos interesados en caminar con Dios? Creo que el anhelo profundo de mi corazón y creo que el anhelo profundo de todos nosotros es caminar de la mano de Dios. Y lo extraordinario es que dice que él desapareció porque fue llevado por Dios. Esta historia bastante extraordinaria resulta difícil de creer en primera instancia que un hombre pueda desaparecer de la tierra y sea trasladado por Dios a un lugar que será el paraíso, un lugar celestial. Creo que es tan importante el entender la actitud, el comportamiento, la conducta de este hombre que nos lleva a pensar en lo importante que puede ser ejemplarmente para nosotros. Sin embargo, el tema central de esta palabra no necesariamente es si desapareció o no de la tierra, sino pensar cómo es posible, pensaba yo cuando un poco recopilaba este versículo, leía este versículo, ¿cómo es posible que un hombre pecador camine junto a un Dios que es sumamente santo y que hasta los días de hoy él sea un referente de todos los actos que nosotros como creyentes deberíamos tener? Para ese entonces ustedes recordarán que la tierra había sido llena de maldad. Todo era oscuridad y tinieblas en el sentido del pecado, porque para ese entonces el pecado había llegado a niveles tan altos que muy pocas personas podrían considerar una cercanía a Dios. Quizás nadie exactamente, pero Enoc, este hombre, dice que caminó con Dios en una época tan difícil, en una época en donde el pecado reinaba. Siempre hubo un hombre como este que en realidad decidió tener una cercanía, un acuerdo, un pacto, un compromiso con nuestro Dios. Eso es un ejemplo de lo cual nosotros debemos seguir, porque creo que en los días actuales tenemos una similaridad en cuanto al pecado, en cuanto a las cosas, pero lo importante es que en medio de una oscuridad siempre se puede resplandecer, en medio de una oscuridad siempre se puede hacer lo bueno. Entonces, yo me pregunto, y la pregunta que quizás podríamos hacernos, ¿cuál fue el secreto que tuvo Enoc para que pudiese caminar con Dios? La respuesta está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Asimismo, este es un pasaje corto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice que
Enoc, antes de desaparecer, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, mira, la secuencia, ¿no? Si nosotros queremos caminar con Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Agradarle a Dios. Esa es la parte fundamental que tiene todo creyente, agradarle a Dios. Mira, en la Biblia encontramos, por ejemplo, a Moisés se lo describe como el hombre más manso de la tierra. A David lo conocemos como aquel hombre que fue conforme al corazón de Dios. A Abraham como el amigo de Dios y a Enoc como el hombre que agradó a Dios. ¿Cómo nos describiríamos cualquiera de nosotros delante de Dios en estos términos? Ahora, en la iglesia hay muchas personas que se llaman creyentes, en la iglesia en general, en nuestra iglesia. Pero la pregunta que quizás deberíamos hacernos es, ¿cuántos de nosotros estamos agradando a Dios? ¿Agradamos a Dios o agradamos a nosotros mismos? ¿Agradamos a Dios o agradamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, etcétera, etcétera? Pero es importante que nosotros entendamos que para que nosotros podamos caminar junto a Dios, necesitamos ser de su agrado. Enoc agradó a Dios porque estuvo de acuerdo con él. Esto es sumamente importante, querida familia, que nosotros entendamos que es vital que nosotros, si vamos a caminar con Dios, ¿qué debemos hacer? Es simplemente agradarle a Él. Agradarle a Él. Y para agradarle a Dios, ¿qué debemos hacer? Estar de acuerdo con Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros estamos agradándole a Dios? En lo natural nosotros sabemos que es difícil el poder agradar a todo el mundo. Y a veces buscamos agradar a todo el mundo cuando en realidad no debe ser ese el contexto que nosotros debamos tener. Creo que la orientación y el pensamiento de todo creyente debe estar únicamente enfocado a agradarle a nuestro Dios, al cual nosotros debemos. Pero para que nosotros podamos tener ese pacto, ese acuerdo, ese compromiso con Dios, debemos simplemente armonizar con lo que Él nos ha enseñado. Pensemos por un momento, y me voy a referir a un pasaje conocido por todos nosotros. En el libro de Amós, capítulo 3:3, dice una verdad que nos enseña el profeta, y esto lo hace a manera de pregunta. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pensemos por un momento, ¿creen que sea posible que dos personas puedan caminar juntos si piensan diferente, actúan diferente, sienten diferente? Pues creo que la respuesta va a ser no, ¿verdad? Para que dos personas anden juntas, tienen que estar de acuerdo, absolutamente. No hay otra manera de entenderlo. Enoc da un ejemplo de que pudo caminar con Dios porque estuvo de acuerdo con Él en todo lo que Dios le había enseñado. Y creo que nosotros como pueblos, como creyentes, también debemos andar en esa misma identidad. Entonces, si decíamos, si dos personas pueden andar juntos, si no están de acuerdo, la respuesta obvia es no. No se puede caminar dos personas juntas a menos que estén de acuerdo. Entonces, familia, nosotros no podemos caminar con Dios, no podemos andar junto a Él si primeramente no nos ponemos de acuerdo con Él. Entonces, uno de los principios fundamentales para tener relaciones saludables en medio de una sociedad civilizada como la que nosotros vivimos, creo que es el principio del acuerdo. Es el principio del acuerdo. Y el principio del acuerdo es algo sumamente importante en el cual nosotros debemos profundizar cada día. ¿Por qué? Porque esto garantiza buenas relaciones, no solo entre nosotros. Mira, si nosotros no tenemos una buena relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos,
vamos a estar siempre de alguna manera intratable, no nos vamos a poder avanzar, no vamos a poder lograr alcanzar todos los planes que como familia o como trabajadores, etcétera, etcétera, tenemos. Entonces, es importante que el acuerdo nos lleve a que vamos a avanzar y tener éxito en todo plan que nosotros emprendamos. Pero como dije hace un momento, es fundamental, y esto debemos entenderlo y resaltarlo, es que el principio del acuerdo es una ley espiritual muy, muy, muy poderosa señalada en las Escrituras. Entendemos que este hombre, Enoc, caminó con Dios, agradó a Dios y estuvo en acuerdo con Dios. Y creo que esa es la esencia que debe estar en nuestro corazón constantemente, este mismo ejemplo. Pero la particularidad también implica cuando nosotros nos ponemos en la parte opuesta, cuando no estamos de acuerdo con Dios. Cuando no estamos de acuerdo entre dos personas, hay dificultad en poder avanzar, como decía hace un momento. Cuando no estamos en acuerdo con Dios, vamos a tener esa misma sensación y problemas en el avance de nuestra vida y en el cumplimiento del plan y propósito que Dios ha establecido para nosotros. Pensemos por un momento en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Pues el pueblo en donde el Señor puso su nombre, puso sus normas, puso sus leyes para que fueran establecidas como principios que dirigieran sus pasos hacia el pueblo de Israel, como lo es ahora en nosotros. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el desierto, dice que Moisés, digamos, el pueblo murmuró contra Moisés, como ustedes saben. ¿Qué es lo que ocurrió cuando esto pasó? Hay un pasaje que lo vamos a leer. Y está en el libro de Números. Dice que encendieron la ira de Dios. Y vamos, me voy a referir al libro de Números en el capítulo 11, versos del 1 al 6. Y dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Mira, cuando el pueblo se pone en esta actitud de ser quejambroso y no grato, lo que desencadenamos en el corazón de Dios es su ira. Y dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Por qué el pueblo no clamaba directamente al Señor? ¿Por qué no lo hacía? Porque no guardaban sus mandamientos, no guardaban sus estatutos, no tenían acuerdos con él. Moisés era el hombre que tenía un acuerdo con Dios. ¿Y a quién escuchaba el Señor? Escuchaba a Moisés, no escuchaba al pueblo de Israel. Cuando nosotros armonizamos y tenemos esta relación con nuestro Padre, estamos de acuerdo con Él, nuestras oraciones van a ser escuchadas. En el versículo 3 dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. ¿Te imaginas que el pueblo de Israel estaba enfocado únicamente en pensar en su comida, más que en la palabra y la promesa que Dios había hecho a este pueblo que había sido escogido por Dios? No sé si nosotros tengamos esta misma sensación en nuestra vida cotidiana. Y si la tenemos, pues debemos dejarla a un lado. Porque el pueblo israelita se acordaron de lo que comían en Egipto. Pero no se acordaron, se olvidaron de su condición de esclavitud que ellos vivieron en más de 600 años. Se quejaron de su situación actual.
Pero jamás en estos pasajes, si tú los volvemos a leer, jamás encontramos que ellos se acuerdan de la promesa de Dios que les había ofrecido una tierra buena, una tierra donde dijo que fluiría leche y miel, una tierra donde ya no serían esclavos, sino serían llamados señores, donde serían prosperados en todas las cosas que hicieran, donde iban a ser cabeza y no iban a ser cola como hasta ese momento eran. Ellos no trajeron a la memoria de Dios todo esto. Ese fue su error, ese fue su pecado. Su pecado evidentemente fue mirar a sus circunstancias, su situación actual, despreciar el maná, como ustedes saben, que proveyó Dios en el desierto para que el pueblo de Israel tuviera la provisión justa y necesaria para que pudiese atravesar el desierto. El cual, si nosotros sabemos, el cual hubiese sido simplemente un trámite. El pueblo de Israel no debía demorar tanto tiempo en cruzar el desierto y llegar hacia la tierra prometida. Para ellos el camino fue sumamente largo, porque sencillamente no se pusieron de acuerdo con Dios. No se pusieron de acuerdo con Dios, por tanto, Dios no pudo caminar con ellos y de esa manera muchos de ellos no pudieron heredar las promesas de Dios al entrar a la tierra de Canaán. Se sabe que duró, como ustedes saben y de acuerdo a la palabra de Dios, 40 años, cuando les hubiera tomado 1 o 2 semanas para poder llegar hacia la tierra prometida. Aquí vemos 2 ejemplos de los cuales nosotros podemos seguir en nuestra vida diaria. Un hombre que se llamó Enoc, que estuvo dispuesto a ceder todo, a dejar todo, aquellas pretensiones que seguramente como ser humano tenía, aquellas ambiciones personales, ideas, planes, sueños que seguramente tenía en un mundo diverso en donde la oscuridad y el miedo reinaban en ese entonces. O el pueblo de Israel que decidió apartarse de Dios y sufrió las consecuencias de aquello que ellos mismos lo sembraron. Entonces, cuando cualquiera de nosotros alineamos nuestros pensamientos, palabras y acciones con lo que Dios establece en su palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que le llamamos creador de los cielos, de la tierra, aquel Dios grande, precioso, amoroso, dulce, misericordioso, del cual siempre lo alabamos, del cual siempre lo exaltamos. Y si nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a suceder cosas extraordinarias. Me voy a referir, y si tú me acompañas, a la primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13. Verso 13, mira lo que encontramos aquí en las Escrituras. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar, Pablo está hablando aquí al pueblo de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar, dice, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres. Ojo, no la recibimos como palabras de hombres. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Dice, sino según es en verdad. La palabra de Dios es la única verdad a la cual nosotros debemos regirnos cada día. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, yo ahí te pregunto, ¿será que la palabra de Dios, que es verdad, como dice Pablo a esta carta, será que está actuando en ti como una verdad absoluta? ¿Será que lo está haciendo? ¿O simplemente tomamos ciertos pasajes o tomamos ciertas
versiones o ciertos aspectos que nos interesa y lo demás lo desechamos. Esa es nuestra responsabilidad. Claro, Pablo claramente nos enseña que esta es una verdad absoluta de la cual todo creyente tiene que ser. Entonces, ponerse de acuerdo con Dios permite, como dije, que su abundancia y poder llegue a nuestras vidas. Si estás en necesidad, estás pasando por una aflicción, estás pasando por problemas que crees que no hay solución, tienes que hacer un acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a poder vencer todos aquellos obstáculos que a veces se presentan en el camino y avanzar en el plan y propósito que Dios tiene previsto para ti, para mí, para tu esposa, para tu esposo, para tus padres, para tus hijos, para la familia en general. ¿Cuándo? Cuando nos alineamos, cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, que debe ser la fuente de inspiración, la fuente de guía, la luz para todos nosotros. ¿Qué significa ponerse de acuerdo? Podríamos pensar con Dios. Ponerse de acuerdo sencillamente significa que debemos armonizar, decir que sí, ser de la misma opinión o estar en un mismo sentido. ¿Te has dado cuenta que cuando con tu esposa, con tus hijos o con alguien que tienes una relación, armonizas de esta forma, las cosas fluyen, las cosas salen, las cosas se logran, se concretan? Pero cuando eso no ocurre, como que todo se traba y se queda detenido. Sabemos que en nuestras relaciones personales ponerse de acuerdo con alguien a veces o muchas veces requiere de hacer ajustes en nuestra vida. Yo he aprendido y he tenido, y en muchas ocasiones he compartido, que he aprendido muchas veces a tener acuerdos previos con mi esposa para poder lograr alcanzar cosas que realmente son necesarias e importantes para la familia. Pero el acuerdo es sumamente vital en todo. Ustedes saben que en lo político, en lo económico, en lo social, en lo eclesiástico y en todas las áreas se requieren tener acuerdos y para ellos, evidentemente, se requieren hacer ajustes. Evidentemente, en la parte espiritual, que es la medular de la que me estoy refiriendo en esta mañana, ponerse de acuerdo con Dios es lo mismo. Requerirá de algunos ajustes de nuestra parte. Algunas cosas que quizás no nos gusten hacer, pero que Dios nos ha pedido, que Dios nos ha mandado y debemos aprender a pensar y a caminar con Dios como sea que Él nos haya dicho. Hay muchas veces que nosotros como creyentes cuestionamos a la palabra de Dios y decimos, esto me parece que está bien, esto no me parece que está bien. Hay cosas que obedecemos y hay cosas que discrepamos. Pero no podemos tomar a la palabra de Dios como algo informativo o no podemos tomar a la palabra de Dios como un sencillo aspecto de gustos. Me gusta esto, lo hago, o y esto no me gusta y no lo hago. Cuando desechamos algo de la palabra de Dios, estamos desechando absolutamente todo, como ustedes y yo lo sabemos. Entonces, es importante que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestro entendimiento y para que logremos caminar con Dios, debemos referirnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y voy concretamente a leer lo que está en el profeta Isaías. En el profeta Isaías, mejor dicho, en el capítulo 55, versos 8 y 9, nos enseña la manera en la que Dios piensa para con nosotros y cómo nosotros debemos llegar a ese nivel de pensamientos. Estoy seguro que esto lo sabemos de memoria, lo hemos repetido, lo oramos, lo decimos. Dice en Isaías capítulo 5, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Mira, los pensamientos de Dios no siempre podrían ser los tuyos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta la responsabilidad que debemos tener como creyentes en elevar nuestro pensamiento al nivel del pensamiento de Dios? Cuando nosotros empezamos a pensar de esa forma, es cuando llegamos a tener compromisos y acuerdos y pactos con nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos,
Hay muchos que dicen, no puedo llegar a pensar de esa forma. Hemos crecido o hemos sido criados con tradiciones, con costumbres que a veces distan mucho o nos separan mucho de lo que la palabra de Dios enseña. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar la forma de pensar y entender que los pensamientos de Dios son sumamente altos y a esa altura necesitamos llegar. Todos nosotros tenemos el poder para determinar qué pensar y qué no pensar. Para ponernos de acuerdo con Dios, debemos entonces levantar nuestros pensamientos al nivel de las escrituras, de la palabra de Dios. Allí es donde debemos estar. Debemos escoger voluntariamente alinearnos con su palabra, creer en su palabra, confiar en su palabra, sin permitir que ningún pensamiento de duda, preocupación, miedo nos aleje de ella, nos descarrile de esa su palabra. No debe haber nada que dificulte el hecho de que nosotros empecemos a caminar de acuerdo en el compromiso y el pacto que Cristo hizo con nosotros y que debe ser recíproco hacia Él. Muchas veces vienen una serie infinita de pensamientos diversos que a veces nos frustran y nos dejan un poco paralizados. ¿Qué debemos hacer? Pablo, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, nos enseña una fórmula para luchar con aquellos pensamientos que muchas veces vienen a tratar de disminuir la palabra de Dios, a tratar de desacreditar la palabra de Dios. Y Pablo nos enseña una grande verdad que debe estar en el corazón de los creyentes. Dice que cuando vienen pensamientos que totalmente son tenebrosos, que son de miedo, que son de tormento, que son de angustia, de lo que sea, dice que nosotros tenemos este compromiso. Pablo lo describe de esta forma. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, el mundo, a veces nosotros mismos o el enemigo va a querer que pienses de manera distinta, de manera diferente. Pero como digo, es nuestra responsabilidad llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que siempre, queridos hermanos, familia, siempre vamos a tener la oportunidad de hacer algo respecto con todos los pensamientos que no son agradables a Dios. Siempre vamos a tener una salida. ¿Antes de qué? Antes de que entren en nuestro pensamiento y se conviertan en parte de nuestra forma de ser. Es nuestra responsabilidad. El libro de Filipenses también nos da pautas para tener maneras y formas de saber cuál pensamiento conviene y cuál pensamiento no conviene. Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, si tú tienes ahí tu palabra, pues la palabra, pues puedes acompañarme a leer. Dice, mira, esto es importantísimo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tomar todo pensamiento, y si hay un pensamiento que no sabemos si es bueno o malo, le podemos decir, a ver, ¿este pensamiento es verdadero? Si no es verdadero, no pasa. ¿Este pensamiento es honesto? Si no es honesto, no pasa. ¿Este pensamiento es justo? Si no es justo, no pasa. Si no es puro, no pasa. Si no es amable, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos simplemente guardar empatía con la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios es verdadera? Pues por supuesto que lo es. ¿Es honesta? Lo es. ¿Es justa? Lo es. ¿Es pura? Lo es. ¿Es de buen nombre? Lo es. ¿Hay virtud en la palabra de Dios? Lo es. ¿Es digno de alabanza? Lo es. Entonces, en esto piensen, hermanos. En esto piensen. Ahí está claramente la clave, la fórmula de este asunto.
En esto pensar significa que debemos aprender a memorizar las escrituras. Y más al detalle, escrituras específicas respecto a asuntos particulares, de enfermedad, de necesidad, de falta de trabajo, de problemas con la esposa, de problemas con los hijos. Repitiendo cómo, repitiendo las verdades que están confirmadas en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos confesando esa palabra de Dios? Estamos verbalizando, aprendiendo, comiendo, degustando, como lo hacemos con un rico plato cuando lo hacemos un día cualquiera. Así mismo debe ser en nosotros. Como pueblo de Dios, hermanos, estamos obligados voluntariamente a mejorar nuestro modo de pensar, llevarlo a nuestras alturas, a nuevas alturas y mantenerlo allí. Porque a veces llegamos con un nivel de fe altísimo y pasa algo y empezamos a bajar. Debemos mantenernos en ese nivel como Dios lo está mencionando. Familia, debemos memorizar las escrituras, aprenderlas, repetirlas con mucha frecuencia. Esto tiene un impacto fundamental en la vida de todos nosotros. El libro de Marcos, en el capítulo 5, versos 25 y 28, nos enseña un ejemplo notable, que lo sabemos, de cómo nosotros podemos destruir o memorizar y actuar con los pensamientos de la palabra de Dios para recibir los efectos que ella tiene. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, versos 25 al 28, encontramos una historia que ustedes y yo sabemos, la mujer con flujo de sangre. Pero qué importante ejemplo nos da esta mujer en el contexto que estamos hablando. Y mira, te voy a leer, lo tienes a la mano, pues ahí acompáñame. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El 28 dice, porque decía, escucha esto, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seré sana, dice la versión también. Pero mira, quiero enfatizar, es sumamente importante entender lo que hizo esta mujer. En el 28 está la clave, dice, porque decía continuamente, hablaba continuamente, pensaba continuamente, indicando que esto es un proceso mental continuo. Esta mujer, ella se mantenía confesando en su corazón pensamientos de ¿qué? Pensamientos de fe, pensamientos de confianza. ¿De dónde? De la palabra de Dios, provenientes de Dios. ¿Y qué pasó? Esto produjo ese precioso milagro de su sanidad. ¿Por qué? Por su confesión. El versículo 29 dice, y enseguida el flujo de sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de su azón. Hermanos, qué importante es lo que pensamos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice los evangelios, ¿verdad? Porque de lo que pensamos, decimos. De lo que pensamos, hacemos. Y desde luego de lo que pensamos, eso vamos a recibir. Es de nuestra responsabilidad, familia querida, el que nosotros manejemos esta practicidad en nuestra vida, confesando, leyendo, redactando, memorizando las escrituras, y de esa forma llegaremos a tener ese pacto, ese acuerdo con la palabra de Dios que nos llevará a tener dimensiones espirituales y naturales sorprendentes. Concluyendo, podríamos decir entonces que el poder del acuerdo radica en aprender a pensar como Dios piensa. Ese es el secreto. Recordemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ustedes saben que tú y yo, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es nuestra responsabilidad entonces repetir, confesar, pensar, soñar, y como quieras describirlo, con la palabra de Dios.
Me encanta este versículo que siempre me recuerda a mi hijo, que es Milton Josué. Siempre para él fue un lema este texto, y me encanta este versículo. Siempre lo recuerdo, y cuando me recuerdo de este versículo lo asocio con él, que le gustaba, y para él era un referente en su vida, y espero que lo siga haciendo hoy. En Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 8, cuando ustedes saben, él fue el que avanzó hacia la tierra prometida, dice una recomendación, una exhortación, una enseñanza que Dios le hizo a Josué y que Dios nos está haciendo a nosotros en los días de hoy. Dice, nunca, mira, nunca. Este es un proverbio que dura toda la vida. Desde que naces hasta que mueres, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hermanos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, repite conmigo, todo te saldrá bien. ¿Les gusta este pasaje? A mí me encanta, es hermoso, es precioso, es para repetirlo, es para memorizarlo, es para cantarlo, es para decir muchas cosas de él. Hermanos, querida familia, pongámonos de acuerdo con Dios. Estudiemos su palabra para saber cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Oremos y afirmemos nuestra fe. Permitamos que la abundancia del Señor llegue a nuestras vidas. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de seguir el ejemplo de Enoc o de seguir ese ejemplo de Israel. Está en nuestras manos el poder decidir. Pero recuerda que tenemos el compromiso y la obligación de hablar, de confesar, de vivir ese pacto, ese compromiso que el acuerdo nos da como hijos de Dios. Cristo nos dio esa posibilidad. Ustedes y yo sabemos que estábamos alejados totalmente de Dios, absolutamente. Pero Cristo, con su pacto, con su acuerdo con nosotros y con su Padre, nos relacionó y nos volvió a identificarnos y a ser uno solo. Porque ese es el corazón de Dios. Hermanos, si tienes necesidades, y normalmente suelen pasar, ¿qué debemos hacer? Confesar la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es eficaz en todo aquello que dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Si tengo necesidad, yo tengo que confesar, memorizar y actuar en eso. Si soy una persona que necesito prosperidad, necesito salud, podemos recordar la palabra de Dios que dice claramente, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma la prospera y que tenga salud, también lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Si necesitamos sabiduría, ¿qué necesitamos? Recordar lo que dice la palabra de Dios, que pidamos a Dios sabiduría y que nos dará sin reproche y sin medida, y le será dada. Eso tenemos que hacerlo constantemente, como hizo la mujer. Ella decía, si tan solo me acercare, seré salva. Lo hizo, lo creyó, lo confesó, lo vivió y finalmente recibió el milagro. ¿Necesitas fortaleza? Ustedes saben que el libro de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de utilidad para todos nosotros. Para mí lo ha sido. Yo quiero dar gracias a Dios por el poder compartir en esta mañana, pues juntos, este mensaje. Recordar siempre que es nuestra responsabilidad, vuelvo a decir, enfatizar, porque creo que es sumamente importante. Lo que es importante hay que repetirlo. Lo que es importante hay que resaltarlo, hay que pronunciarlo, hay que seguirlo insistentemente. Entonces, el poder del acuerdo radica en esto. Confiar, repetir, memorizar, actuar en lo que la palabra del Señor así lo ha dicho. Acompáñenme, hacemos una oración para finalizar y pedirle al Señor que pues sea dándonos todos los recursos que ha puesto a nuestra disposición, que a veces nosotros no lo tomamos, pero que sea Dios pues tocando el corazón de todos y mostrándonos siempre lo que nosotros necesitamos para cumplir la misión que todos tenemos mientras estemos en esta tierra.
Acompáñame en oración. Yo te quiero dar gracias, amado Señor, Padre de los cielos. Tu bondad infinita, tu amor eterno es aquel que nos sustenta cada día. Tu palabra es hermosa, Señor, lámpara y lumbrera es a nuestros pies tu palabra. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por todo la enseñanza que nos has dado, por todo el mensaje que hemos aprendido acerca de lo que menciona, Señor, el poder estar en acuerdo contigo. Bendice, Señor, a cada una de las familias que están unidas, Señor, a través de este chat, a través de este tiempo de compartir. Bendícelos, Señor, a quienes escuchan el mensaje también. Dales el entendimiento y la frescura de tu espíritu para que cada uno de nosotros podamos ser enfáticos en poder obedecer, el creer que tu palabra es verdad. Que todo pensamiento que muchas veces se levanta contra el conocimiento de Cristo sea, Señor, pues quebrantado, sea llevados a los pies de Cristo, que aprendamos de una manera adecuada a vivir por la palabra de Dios, a respirar por la palabra de Dios, a soñar con la palabra de Dios, que esa sea la fuente absoluta de todo lo que nosotros vivamos. Yo te doy gracias, Señor, te pido que nos ayudes a poder mantenernos siempre en constante caminata junto a ti. Tu palabra dice claramente, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y yo estoy seguro y convencido de que tú no has cambiado en cuanto a lo que has dicho. Pero nosotros a veces somos vulnerables, somos cambiantes, a veces somos de doble ánimo. Perdónanos por eso, Señor. Permítenos estar caminando junto a ti. Permítenos agradarte en todo, Señor, y perdona nuestros pecados. Perdona toda ofensa que pudiésemos haber cometido ante ti y ayúdanos a ratificar tus promesas, tu palabra y a poder vivir ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera práctica y real en todas las cosas que hacemos. Yo bendigo, Señor, a todas las familias que estarán escuchando este mensaje. Las bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos queridos, una semana exitosa para todos.